Bueno, contento de estar acá en esta noche. Así que vamos a leer este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Palabra de Dios. Y estaba haciendo memoria a una cosita más. Yo siempre reflexiono mucho. Aparentemente no soy reflexivo, pero reflexiono mucho. Esté caminando, pensando, esté escuchando. Siempre tengo algo que estoy reflexionando para tratar de ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo compartí en la mañana que yo vengo de una familia, sobre todo mi abuelo tuvo una influencia muy grande sobre mi vida y sobre la vida de mis primos, mis sobrinos, porque él era ateo. Mi abuelo fue un portugués. Él era ateo, entonces tenía en la mesa, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, en esas tardes muy calurosas como acá, en el Amazonas, en el Perú, bajo los árboles, y mi abuelo tenía un libro rojo, grande, más grande que esta Biblia, y estaba escrito como título que decía, Mi Manifiesto Comunista. ¿Sabe de quién era? De Marx. Y él hablaba del libro rojo de ese, y hablaba de la lucha de clase, la injusticia social y todo lo que era política desde el concepto marxista. Y él de poquito a poquito ha ido como transmitiendo esto, ¿no? Cero Dios, porque el marxismo es la única ideología que niega absolutamente que Dios no existe. Las demás tienen algunas ciertas variaciones por allí y a veces dejan un margen de que posiblemente sí, posiblemente no. Pero el marxismo no. Es totalmente verticalista en todos sentidos y listo. Y así crecí con ese pensamiento desde el concepto, desde el pensamiento, desde la idea. Así crecí. Y me acuerdo que mi papá era un hombre campesino y su hermano mayor en el campo, en el Amazonas, tenía una finca, ganadería, tenía todo. Y mi papá era el peón. Y yo tenía 8, 9 años y yo me daba cuenta cómo mi tío, le explotaba a mi papá. Y su salario era una semana de trabajo, una botella de miel de caña. Y si yo como hijo comía una naranja de la chacra del tío, le descontaban una pulgada de la miel de caña. De caña. ¿Qué significa esto? En mi consciente, en mi pensamiento, ya dentro de mí habita cositas de la rebelión, ¿no? Ir en contra de todo lo que era injusto. Y honestamente, las rebeliones surgen de la injusticia social, injusticia en todas partes. Y así crecí. Y más mi abuelo metiéndome y machacándome con el tema, el marxismo, la lucha social, la injusticia social, etcétera, etcétera. Y así crecí. Entonces yo desde muy chico he ido con este pensamiento, Dios no existe y que hay que luchar, hay que pelear. Crecí con ese pensamiento y esto ha sido de cierta manera, porque en la vida en sí uno es de cierta manera la consecuencia de lo que uno vive. Uno es consecuencia de una familia, consecuencia de una cultura, una consecuencia de ciertas formas de vida. Y eso se puede ver aún en la vida práctica. Eso se llama, de cierta manera, si lo quieres llamar, herencias. Herencias. Yo tengo a veces jóvenes, y tengo más de 25 años, liderando jóvenes de distintas partes del mundo y de Argentina, de toda la provincia prácticamente vienen, y me doy cuenta, su forma de vida es una consecuencia de donde viene a veces. Si el abuelo ha sido medio quedadito, papito parece que también medio quedadito, y el nietito también quedadito, qué raro. Empiezan algo y no terminan. Abuelo empezó algo y no terminó. El padre también empezó algo y no terminó. Y él también empieza algo y la casa siempre está pintada a la mitad. No termina. ¿Por qué? Porque se ha creado en ese concepto, porque uno es consecuencia de lo que viene. Y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos en nosotros, porque somos seres individuales de parte de Dios y Dios puso a cada uno de nosotros un ADN, una manera, una forma, una esencia, una capacidad, una virtud. Dios lo hizo así en nuestra vida. Claro, hoy entendemos eso porque somos cristianos. El tema es hay que aplicarlo. Y uno puede cambiar su
no sé si decir así, o cambiar su destino, o cambiar la condición de su vida, pero desde Dios. De la manera como ve, cómo reacciona, cómo toma decisiones en la vida. Entonces, a los 17 años me fui a la Fuerza Armada, pero que en esa época era servicio obligatorio en el Perú. Estuve 2 años y me di de baja en el 83 y mi baja se postergó porque Argentina entró en guerra. ¿Sabías que el único país que apoyó a Argentina fue mi país? Algo de bueno tenemos los peruanos. Y era mi promoción, éramos más de 1000 comandos sentados allí esperando subir al avión para saltar en Ushuaia y de ahí irnos para Malvinas. Es otra historia. Y me acuerdo que cuando terminé ya allí, yo me gradué en la Fuerza Armada de comando paracaidista de las Fuerzas Especiales. Tenía 17, 18 años. Y me acuerdo que se postergó la baja por 6 meses más por Argentina. Así que me di de baja, vuelvo para mi casa, para mi ciudad. Y encuentro una situación difícil, mis padres separados. Y eso me golpeó a mí como hijo. Me golpeó duramente. Tenía 19 años. Militar, comando, paracaidista, especializado solamente para matar. Ahora me encuentro con una situación injusta. Que el peón de mi papá le deja a mi mamá. Para un joven como yo de 19 años, golpeó no solamente mi corazón, sino mi orgullo. Mayor de 6 hermanos. Y ver a mi hermano menor chiquito de 3 años, pobrecito allí, se fue. Injusticia. Y esto ha ido generando y también no solamente generando, sino también se ha ido como afirmando lo que mi abuelo me enseñó. Y de cierta manera estaba como haciéndole crecer esta herencia ideológica que tiene que ver con el marxismo. Y para no cometer locuras me fui de mi ciudad, tomé un barco, me fui a otra ciudad y me fui a una zona del Perú, allí en la selva, convulsionado con el narcotráfico y con la guerrilla. Así que cuando allí los mafiosos, los jefes de los carteles en la selva buscan a la gente especializada en armas para poder defender y ser su guardaespaldas. Así que me presenté, documento señor, sí, tengo todo el papel, ahí está, bueno. Así que fui guardaespaldas por unos meses, cerca de 1 año de un mafioso allí. Hay que cuidar al tipo. Me pagaba, pero ¿a costo de qué? Así, de cierta manera, así viví en esa vida. Pero una mañana, para ese entonces yo ahorita ya 1 o 2 años, rápidamente crecí, compré mi chakra, tuve mis laboratorios clandestinos, etcétera, etcétera. Que no quiero mencionar nombres de que algunos se entusiasmen con esto. Así que llegó una mañana un muchacho del pueblo, en ese pueblo, en media selva peruana, donde no llega nadie, ni militares ni policías, nadie llega. Ahí maneja los carteles. Dice, llegó un grupo de jóvenes guerrilleros. Llegaron allí esa mañana y salimos todos al campito así en media selva. Éramos como unos 2500 personas allí, entre adultos, casados, matrimonios, niños, todos ahí. La orden era era eminente, todos acá. Y hay que obedecer a la guerrilla, ¿eh? Y habían 17 jovencitos ahí, muchachitos. Estábamos todo el día y empezó la reunión a las 5 de la tarde. Y me acuerdo ese día ahí. Yo veía ahí un grupito allá de 10, otro de 15, y me acercaba. ¿Y qué era la atracción? El muchachito combatiente está compartiendo de sus convicciones. Y la gente atenta escuchaba. Lo que me impactó de ellos era la convicción que tenían. La convicción. Después la reunión empezó a las 7 de la tarde, toda la noche. Una tras otra cosa nos enseña valores y principios, la causa y las razones por las cuales estamos luchando. Y eso es lo que mi abuelo me había enseñado desde muy niño. Comenzó como a emerger. Comenzó a sentir algo dentro de mí, como quien decir, mi abuelo tenía razón, ahora le estoy viendo en vivo y en directo. Y ellos lo que decían, yo me acordaba de lo que mi abuelo me enseñó. Ciertos principios de Marx, una cantidad de principios que prácticamente parece que son bíblicos. Muchos después son fuertes. Y una de las cosas que me marcó cuando Marx dijo, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando él decía que el que no deja padre y madre y no se niega a sí mismo, es un incompetente a promover la revolución en la tierra. Ese es mortal. Es un principio, lo que te dice el marxismo, todo o nada. ¿Eres o no eres? ¿Te entregas o no? No hay término medio. No eres frío o eres caliente. Tibio no se acepta. Te entregas por completo, no. Y esa madrugada, 5 de la mañana, cuando ya después que han hablado de todo, ya estamos ya saturados, prácticamente concientizados,
Dijo el muchacho de 17 años, el líder del pelotón. ¿Cuántos en esta noche, en esta madrugada, quieren aceptar y quieren entregar su causa a la revolución? Sean bienvenidos en esta mañana voluntariamente. El partido no ofrece nada, no hay sueldo. Acá no es fiesta, no es un banquete, es guerra. Pero la guerra es justa. ¿Quiere ser parte de este cambio? Bienvenido sea. Así que yo levanté la mano y unos cuantos más. Y dijeron, pasen al frente. Y la guerrilla pasó ahí, se puso al frente con su arma y se formaron y cantaron y nos recibieron cantando el himno guerrillero. ¡Wow! No puedo negar que esa madrugada mi espíritu se enardeció de una manera. Es por primera vez en toda mi vida. Me sentí como que si algo bueno estaba haciendo en la vida. Porque no se trataba de mí. No se trataba de mi beneficio. Se trataba de otro. Se trataba de mi país. Se trataba del destino de mi generación. Se trataba de la generación que viene. Porque ese es el concepto en el marxismo. No se trata de ti. No se trata. Y tampoco en el cristianismo. No se trata de ti. Se trata de Dios, se trata de los perdidos, se trata de los que necesitan de Dios. De eso se trata, para eso existimos. Si te preguntan esta noche, ¿para qué existes tú como cristiano? ¿Para qué? ¿Para pasarla bien? Sí, sí que lo pasamos bien porque somos cristianos y estamos felices y tenemos la vida abundante, pero es mucho que eso, es mucho más que eso. Existimos por una sola razón. Para regar y extender el evangelio hasta los confines de la tierra. Empezando de donde estés, llevando esto. Esa es la razón, porque el evangelio es real, es del cielo. Y tiene toda la garantía y tiene toda la respuesta para el corazón del ser humano. No hay otra cosa. Porque nadie pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mao no dijo eso. Buda tampoco pudo decir que era el camino, la verdad y la vida. Nadie pudo decir. Solo uno. Y eso es Cristo. El camino que necesita, la verdad que necesitamos y la vida. Así que así crecí con esta cosa y esa madrugada obviamente entré a la guerrilla. El inicio de una nueva etapa de mi vida que ha sido que me marcó un antes y un después. Y ahí tuvo por mucho tiempo, por varios años. Llegué a ser mando militar de un batallón de 300 a 350 guerrilleros. ¡Qué maravilla! Esos guerrilleros. A veces le digo en chiste, pero un poquito es verdad. Me era más fácil liderar guerrilleros que cristianos. Porque los principios allí se aplican a rajatabla. El principio de la obediencia. Ahí no es que no puedo, que no sé, que mi dedo, que mi mamá, que la abuelita. No, 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 no. Y ese principio también, de la obediencia a Dios y a su palabra. Y qué difícil. ¿Y por qué un ateo obedece más fácil que un cristiano? El principio de la integridad. No fumamos, no tomamos. Porque nos consideramos personas de nuevo tipo. Porque no podemos decir una cosa y practicar otra cosa. Éramos personas diferentes por nuestra conducta. Y como bandera la ideología. La ideología era aplicable en la vida cotidiana. Entonces la verdad, no se podía mentir allí. La verdad. La integridad. Me acuerdo que dormíamos entre hombres y mujeres. Yo tenía en el batallón como 70 mujeres. Y en todo el batallón había mujeres. Un 30, un 40%. Y no es que había camas separadas para las mujeres, duchas separadas. Y acá para los varones, duchas separadas y baños separados. No había, porque no había casa. Vivimos en la clandestinidad. En la selva dormimos donde nos agarraba la noche. En la selva, en un pueblito, no sé. Y todo amontonado, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Si no hubiera principio de integridad, sería toda una orgía entonces ahí. Pero estaba el principio. No tomarse libertad con las mujeres ni las mujeres con los hombres. Lo que te estaba diciendo es el principio, de una manera más explícita. Está prohibido relaciones sexuales sin el orden correcto. ¿Y cuál era ese orden? Que si a ti te gustaba la guerrillera Fanita, por decir así, habla con tu líder. El líder te analizaba, observaba, mandaban a investigar a Fanita qué tipo de guerrillera, si es comprometida o no, se llamaba la revolución, está empezando, de acuerdo a la madurez y el tiempo. Le traían a Fanita o le mandaban al guerrillero Pepito a decirle que lo declare a Fanita.
vete a declarar y venía de respuesta. Si te decía sí, venía de respuesta. Si dice no, también. Y se iba Pepito por decir. Habla con Juanita sus sentimientos. Y venía y decía sí. Venían los dos ante los líderes allí. Y ahí se daban las pautas y los principios. Hasta el día de la boda, por ahí en medio de la selva, allí hacemos una fiestita con algo. Y los declaramos marido y mujer con el pacto de que su generación sirva a la revolución. Esa era la norma. Y así te puedo contar principios. Y esta ha sido mi lucha y mi dilema. Y que sigue siendo todavía hoy. Si esa mentira, si esa ideología que no era verdad verdadera, era verdad desde el concepto humano, pero no verdad verdadera, ha impactado tanto nuestra vida, impactó mi vida de tal manera que de cierta manera la herencia del abuelo que me enseñaba desde muy chiquito se iba como acrecentando, haciéndose más claro, más patente, más fuerte. Y cada día, cada mes, formarse en ese concepto revolucionario crecía, porque no se puede detener en el tiempo. Hay que seguir madurando y fortaleciéndose de acuerdo al marxismo. Y lograr ser un comunista de verdad, hecho y derecho. Así que, sin ese contexto ideológico, que era verdad humana, pero no era verdad divina, eterna, la gente estaba dispuesta a dar la vida y entregarse. Imagínate en esta verdad eterna, en esta verdad divina de Dios. Si no, a nosotros esa verdad humana nos revolucionó, nos llevó a romper los límites y entregar la vida por completo, ¿cuánto tenemos que dar por la verdad verdadera? La verdad que transforma aquí y tiene consecuencias en la eternidad. Que cambia aquí tiene consecuencias en la eternidad. Dando a entender entonces nosotros tenemos la verdad verdadera. Porque en la vida hay muchas verdades humanas. Y cada uno defiende su verdad. Pero la verdad verdadera es esta. Cristo, esperanza de gloria. Dios, su palabra. Y todo lo que en cuanto Dios nos dice a nosotros. Apropiarnos de eso, creerlo y caminar sobre ella. Y así crecí hasta que llegó el punto que me convertí en una situación difícil. En una prisión militar después de haber caído herido en un combate. Y durante todos esos años, prácticamente la herencia que mi abuelo me dejó desde un pequeño cuento, cuando tenía 7, 8, 9, 10 años, estaba teniendo consecuencias en mi conducta ahora en el futuro. Había consecuencias y hoy estaba viviendo las consecuencias. Ahora era un guerrillero, era un revolucionario. Se ha ido dando a medida que fui caminando y a medida que los tiempos me han permitido vivir. A causa de eso, caí prisionero por los militares en un combate. Un mes antes que caiga prisionero un pastor, un ciego y algunos más me hablaron de Jesús. Obviamente yo rechacé porque no creía. Me acuerdo el pastor ciego apareció una mañana, estaba herido yo, la primera vez cuando apareció. En media selva me han hecho una chocita ahí los combatientes y ahí estaba recuperándome. Calor. Vino a las 8 de la mañana, el vigilante del camino principal me dice, compañero, hay un hombre ciego en el camino y viene con otro que lo trae. Y me pide que pase, quiere pasar, quiere hablar contigo. Le dije, ¿cómo sabe este hombre que estoy acá? No sé. Bueno, que pase. Así que vino el ciego y le trajo el otro. Yo traté de sentarme en la camita de madera que me han hecho ahí. Y me acuerdo que le pregunté, ¿quién eres tú y qué quieres? Y me dice, yo soy el encargado de obra de la iglesia evangélica en este pueblo. ¡Wow! De la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y tú me conoces a mí? Sí. No te puedo ver, pero te veo con los ojos de mi corazón porque te escucho. Te escuché en tal lugar, en tal pueblo, y me comenzó a mencionar. Y me impacta tu convicción, me dice. Le digo, pero qué raro. Tú eres evangélico, crees en Dios, y tú sabes quién soy yo, que soy un ateo. Sí, y que no estoy jugando a la guerra, yo estoy dando la vida. Y estoy aquí casualmente a causa de mis convicciones comunistas. Casi me matan, estoy aquí y no estoy lamentando. Es parte de la vida. Entonces le digo, somos el agua y el aceite. Entonces, ¿qué puede coincidir entre nosotros? Me dice mucho. Algunas cosas, valores, principios.
y tantas otras cosas más. Le digo, mira, no extendamos la charla, te pregunto, ¿por qué viniste? Y él estaba allí como no queriendo decirme y decirme de la mejor manera. Le digo, espera, yo sé por qué viniste. Tú has venido creyendo de que tu fe en un tal Dios que no existe, que es una locura, una utopía, tú me quieres transmitir algo de Dios. Le digo, tú estás re loco. Le digo, ¿tú crees que yo voy a comerme esa mentira de que existe un tal Dios? Por favor, le digo. Yo no soy un ideólogo. Yo soy un practicante del marxismo. Y lo llevo en mi sangre, en mi vida. En todo lo que soy y tengo. Está impregnado en mí. Es imposible. Le digo, tú tienes que dar gracias a tu Dios si existe, que en este momento yo no te aniquilo. Porque dentro de las normas que teníamos no podíamos tocar a un mudo, cojo, ciego o torcido, algo. A menos que viole unos 5 o 10 principios marxistas. Y este era un ciego. Entonces podía escucharlo. Porque si algo lo hacía él, porque para mí, desde mi concepto marxista, era una falta de respeto. ¿Cómo vas a venir a hablarme a mí? O sea, eso ya de inicio, para abono para la banana. Y le dije, si Dios existe, tiene que dar gracias. Yo creo que tú no estás consciente de lo que estás hablando. Me dice, sí, compañero, pero me dice, no, le dije, no, mira, ¿por qué no te vas? Y vete. Y hace de cuenta que nunca nos conocimos. ¿De acuerdo? Quiso hablar, no te permito, no te permito. ¿No te das cuenta que estoy dando opción de que vuelvas de acá vivo? Levántate y vete. Hace de cuenta que nunca nos encontramos. El hombre se fue. Yo me quedé masticando bronca porque digo, ¿cómo este tipo viene a hablar conmigo? Pero llamé a los combatientes, ¿cómo es esto? Me vino a hablar de Dios. De Dios. O sea, pero no solamente que me habló, sino que tenía el valor de venir a hablar conmigo. Me encontró aquí, me buscó. Yo digo, pero este hombre, toda esa semana estaba enojado. Él viene por la tarde, viene el otro vigilante, me dice, compañero, ¿te acuerdas del ciego que dice que cree en Dios? Sí, le digo, toda la semana me acuerdo. Me dice, está en el camino, y vino con 5 más y el ciego está con un acordeón cantando una música. Ahí sí que me enfurecí. Pedí la metralleta y trae la metralleta, que pasen los 6. Y los otros es que veían, obviamente. Yo veía que movían la boca. Yo le dije, ¿pero qué están haciendo esto? Y estaban orando, claro, imagínate. Parece que el ciego los trajo. Como el ciego no veía, él estaba inconsciente de lo que estaba delante de él. Y le digo, tienes 2 minutos para que hables. 2 minutos. Me dice, yo sé que yo no te voy a poder convencer a ti. Yo le digo, tienes razón. A menos que tú lo pruebes. Al Dios que yo creo. Probar, le digo, es una palabra bastante... Me gusta esa palabra, probarlo. Yo, hecho, el día que le pruebe, yo posiblemente tengo una actitud diferente ante el Dios que tú crees. Pero eso de probar, digo, es una palabra, tiene que ser bien cercano, compactado, bien concreto, específico. Si no es imposible. Y a veces digo en broma, gracias a ese militar que me disparó en la pierna, porque si no pasaba eso, yo nunca me hubiera convertido. Nunca. Así que me dijo, mira, van a haber situaciones en la vida donde todo se te va a terminar. Yo le escuchaba, yo siento, este hombre no tiene ni idea de lo que vivo yo. Y es verdad. Toda mi vida viví rodeada de guerras, muertes, combates, enfrentamientos, peligros de aquí para allá, de todo tipo. Yo dije, este hombre no tiene ni idea, este piensa que yo vivo por allá no sé en dónde. Y van a venir situaciones, me dice, donde todo se te va a terminar, todo. Pero si ahí donde estás, tú lo clamas a Dios de tu corazón, de verdad. Porque vos sos comunista, me dice, sí, le digo. Y los comunistas son sinceros. Exactamente. Si tú lo haces de tu corazón, Dios se va a manifestar. Si lo haces de corazón. Digo, bueno, charla. La charla se terminó. Y se fue. Yo me quedé, preparé la valija, la mochila, no valija, la mochila. Mi arma, todo mi equipo de combate y fuimos. Al mes de lo que pasa ese con ese ciego, yo caigo prisionero en otro combate porque me han herido.
Imagínate que hay en manos de los militares, en pleno combate, enemigo aférrimos cada uno. Me han vendado, me han atado y me llevaron al cuartel militar. Allí perdí la noción del tiempo. Todo esto estoy viviendo la consecuencia de la herencia de mi abuelo. Herencia. Porque uno es consecuencia de algo, tanto de lo bueno como de lo malo. Uno es consecuencia de lo bueno o lo malo. Como leímos acá, no sé en qué situación está Timoteo. Parece que la situación de él llegó a la noticia al oído de Pablo. Porque Pablo escribe a Timoteo en base a una situación que está viviendo él. Timoteo había entrado en una situación difícil, de tal manera, cuando Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Parece que Timoteo cayó en un pozo espiritual en la que no podía salir. Ya era hombre de Dios, enviado, pero no solamente eso, sino que Pablo le lleva a hacer memoria. Hace memoria a Timoteo de dónde viene. Y le hace memoria de su abuela Loida, de su madre Eunice. Y hace memoria que Pablo cuando lo dejó le impuso la mano. ¿Qué significa esto? Que Timoteo tenía una herencia espiritual, una herencia eterna, que él no solamente era lo que aparentaba en ese momento, sino él era una consecuencia de lo que venía hacia atrás. Tú eres una consecuencia de bueno o de malo. Y Pablo le dice desde lo que tenía Timoteo, la fe, una fe verdadera, una vida espiritual. En Timoteo había inversión espiritual, en enseñanzas, en oraciones, en contención, en todo tipo. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuánta gente ha invertido en ti espiritualmente? ¿Has pensado en la inversión espiritual que hay en ti? Desde el amiguito que te encontró por allá que te dijo Jesús te ama, y es una inversión. Desde aquel que te invitó a la iglesia, che, dale, vení. Hay una inversión. Estoy orando por ti. Una palabra de ánimo, una actitud de consuelo, una predicación, una enseñanza, un discipulado. Todo es una inversión. Y Dios invierte. Dios no invierte así nomás. En todo se invierte Dios. Algunos hacen de ese patrimonio, de esa inversión, algo que lo hace crecer, otros lo tiran al tacho. Y a mí, aunque mi abuela ha invertido mucho desde la parte filosófica comunista, pero también empezó una nueva inversión de este ciego. Y un muchacho que me encontró en la sierra de Perú también, pasándose de guerrillero, me predicó. Ahora una mujer en un kiosco, que antes le conocía como la kiosquera que tenía un barcito y todos los borrachos estaban allí. Cuando volví después de 2 meses ya no vendía, ya no estaba la ranchera, ya no estaba la cumbia peruana, ya no estaba una música linda. Y cuando le pedí cigarrillo me dice que ya no venden ni cigarrillo ni alcohol. Y que la música que antes escuchaba no escucha, hoy era cristiana. Hasta su actitud ante mí ha cambiado. Me miraba medio rara ella. Ahora, sin temor, me decía, hola compañero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué necesitas? Nunca me trató así. Y me dice, yo soy cristiana. Solamente eso me dijo. Y luego me dijo que yo le pedí comida para que me venda. Me dijo, no te voy a vender, vení y siéntate a comer. Ella aprovechó la comida y mientras yo comía, y allí me agarró. Y me decía, compañero, ¿viste cómo las peruanas hablan? Compañerito, es todo chiquito, chiquitito, todo. No sé si acá hay peruanos. Hablan así los peruanos. Me dice, compañero, usted es un hombre bueno. Sería bueno que usted cambie de vida. Mira cómo me está diciendo. Entre sonrisas y ahí medio temorizada. Yo le escuchaba porque le miraba como una chica indefensa, pobrecita. Decía entre mí, pobre chica, le lavaron la cabeza. ¿En dónde cayó? Antes, 4 meses antes, ella sí iba a ir a la guerrilla. Se iba a ir a la guerrilla. Quería ir, me habló conmigo, compañero, yo me quiero ir a la guerrilla. Y parece que su papá no quería. Y vinieron los evangélicos antes, che, y no ganaron. Herencia. Y ahí
Quiero cerrar esta partecita de mi testimonio porque quiero meterme en el mensaje. Caí prisionero, perdí noción del tiempo. En la prisión militar de uno por uno, torturado un día por medio sacándome. La meta de la tortura era, o el objetivo, sacar mi información. Cuántos éramos, qué armas usamos, cuál es la estrategia, qué vamos a hacer. Imposible. Cuando nosotros sabíamos, preferimos morir antes que vender nuestros principios. Y a causa de eso era la tortura. Entonces ya prácticamente estaba muerto en vida. Yo perdí la noción del tiempo, del día, de la noche, porque estaba siempre vendado. Ya mi cuerpo debilitado sin comer, sumado a un montón de cosas, ya prácticamente les pedí a los militares que me maten. ¿Qué problema tienen? Disparen, hagan lo que quieran. Una tardecita, como a las 4 o 5, como de costumbre, escuché que abren la puerta de mi prisión, me sacan la venda. Era un capitán del ejército con 2 soldados más allí y me dictan la sentencia. Primeramente me han hecho recordar lo que ellos tenían, toda la información mía. En tal año, en tal lugar, en tal fecha, hiciste esto. En tal lugar, en tal fecha, en tal mes, atacaste este cuartel. Allí murieron tantos militares. En esta etapa, en esta mecha, hiciste una emboscada. Y todo, viste, taca, 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 taca. Y a causa de esto, me dice, la pena máxima está sobre ti en ley. La ley de fusilamiento. Esa era la ley máxima, la pena máxima para nosotros. Así que yo tenía 24 años. 23 para cumplir 24. Me acuerdo que me dije, tienes esta noche, mañana a las 6 de la mañana serás fusilado. Me pusieron la capucha de vuelta y me quedé ahí otra vez. Me arrimé en la pared, que era chiquito la prisión ahí, el uno por uno. Ahí estaba esa noche. Hasta que mi mente comenzó a volver hacia atrás. El abuelo que me enseñó la revolución. Recordé a mi padre, mi madre, mis hermanos. Pero la nostalgia se me apareció cuando recordé cuando era libre. En la Amazonas, en la selva peruana, en los ríos, en las playas, las pescas. Así como el Paraná, el Amazonas es mucho más ancho. Ahí me crié yo hasta los 15 años. Qué linda era la vida, decía para mí. Pero me animaba y seguía diciendo, pero la causa es justa, porque así nos enseñó. La causa es justa. La causa es justa. Vale la pena dar la vida. Pero de cierta manera, están en una condición como eso, donde se te mueve el piso. Me vino el sentimiento de libertad. ¿Cómo quisiera ser libre? ¿Cuánto quisiera ser libre? Y sumado a eso se me apareció algo que nunca tuve. Temor. Temor a morir. Yo me gané mucho respeto, muchos grados, muchas condecoraciones y muchas felicitaciones en la guerrilla por mi capacidad de ser valiente. Porque todo lo que aprendí en las Fuerzas Armadas, la estrategia militar lo apliqué en la guerrilla. Yo sabía cómo son los militares, cómo vienen, cómo atacan, porque aprendí estrategia militar. Y todo eso, en base a lo que sabía, cómo se manejaban ellos, entrenaba la guerrilla. Lo que los militares no tienen es la convicción. Ellos lo hacen por mandato, por un deber. El guerrillero lo hace por convicción. Y la convicción es más fuerte que un deber. Así que me acuerdo esa noche, me vino un sentimiento de querer ser libre y sumada al temor. No sé de dónde apareció, o toda mi vida negué temer, hasta que en esa situación difícil apareció, ¡pac!, se disparó el temor. Y la verdad que estuve a punto de preguntarle a Dios qué puede hacer conmigo. No me convertí en un culto especial. No había un piano tras mío, ni gente perfumada al lado mío. Solamente habían 10, 15 militares que me cuidaban. No había nada. Todo era oscuro. Todo era olor a muerte. Todo era menosprecio. Todo era imposibilidad de salir de esa situación. El asunto estaba terminado. Entonces, lo único consuelo que tenía en mí, lo que nos enseñaba el marxismo. Un guerrillero, la única vez que puede decir que hizo algo por la revolución, es el día que murió. No lo dirá él, lo dirán sus compañeros. ¿Sabes cuándo tú podías decir, hice algo por la revolución? ¿Qué pasó? Ya murió. ¿Recién hizo algo? Sí. Y no se hablaba muerte en sí,
se hablaba ofrenda. El guerrillero tal ya ofrendó su vida. Sabía lo que era ofrenda. Y ofrendó su vida a la causa. Wow, quedó escrito, impregnado en las páginas de la historia. Ese era el único sueño, lo único que te podía como traer, si es que podemos llamarlo consuelo. Y esa noche, mis emociones, mis sentimientos, mis criterios, mis conceptos, mis convicciones estaban como sacudiendo. Hasta que en la madrugada logré pronunciar una pequeña palabrita, que esa palabrita ha ido como creando fuerza. Dios, si tú existes, dame una oportunidad, solo una. Y si tú me liberas, te prometo dejar las armas, dejo la guerra, dejo todo. Así dije medio como secotamente, con una mezcla de enojo, de impotencia de lo que me estaba pasando. Porque hasta ese entonces yo creía que lo que estaba haciendo era correcto. Estaba totalmente convencido. Fue correcto lo que hice. Por mi pueblo, por mi nación, no por mí. Para estar allí renuncié a todos mis sueños personales como joven. Renuncié a estudiar una carrera, a ser un empresario, un comerciante. Renuncié a todo por la causa. Y aún renunciando a todo me van a matar. Yo decía, pues es injusto que me maten a mí. ¿Cómo van a matarme? Yo estaba totalmente convencido que estaba correcto. Y la noche empezó, llegó la madrugada, escuché por los gallos que cantaban. Y comencé a decir, Dios, si tú existes, dame una oportunidad. A medida que lo decía entre 4, 5, 6 veces más, ya mi corazón estaba quebrándose. Mis lágrimas comenzaron a correr de hace años que nunca había llorado. Todas mis emociones estaban reprimidas porque uno no hay que mostrar debilidad. Y mis lágrimas chorreaban. Recordé a mi padre, mi madre, mis hermanos. Por lo menos quería que alguien pudiera presenciar mi fusilamiento. Por lo menos quería eso. No había nada. Nadie va a saber qué me pasó. Y todo esto me daba preocupación. Hasta que un momento, inmediatamente algo pasó en mí. Que todo aquello que yo pensaba que era justo lo que hice, me di cuenta que era todo mal. De un giro de 180 grados. Y al darme cuenta y a recordar todo lo que hice mal, era mal lo que hice. ¿Cómo que fue mal? Y ahí yo creo que vino de Dios lo que se llama la convicción de pecado. Yo no sabía eso. Y esa noche me quebré. Ya no dije que era justo y correcto lo que hice. Era mal. Y lloré amargamente con un nudo en el pecho. Mi corazón se partió en pedazos, recordando en mi mente, todo lo que hice era malo. Lloré amargamente esa noche. Y hasta que salió de lo más profundo en quebranto y grité, como dije, más fuerte que el ciego Bartimeo. Dios, si tú existes, dame una oportunidad. Y te prometo dejar las armas, dejo la guerra, aún sabiendo que es imposible, pero por si acaso. Grité esa noche. No me importó los militares que escuchen todo, ya está, estoy jugado. Y después que hice ese grito, todo ese dolor que había en mi pecho, toda esa cosa se me vino como un bálsamo. Y sentí esa noche literalmente y recordé lo que dijo el ciego. Yo no te voy a convencer. Tú tendrás que probarlo a Dios. Esa noche fue mi noche más oscura y mi noche más gloriosa en mi vida. Esa cosa que vino, que era como una mezcla de calor que me sacudía, como un papel allí. Sentí una paz esa noche, como un chaleco antibala. Era una paz como un chaleco antibala. El temor se me fue el temor esa noche. No tuve miedo. Es como que si dentro de mí algo estaba como que decía sin culpa, estaba a cuenta todo. No había ninguna mochila, ningún cargo de conciencia esa noche. Después de eso, así amaneció el día. Escuché que abrían la puerta, me llevaron a la camioneta. La camioneta caminó más o menos como unos, qué sé yo, media hora. Escuchaba las motos, los autos, la gente, los vendedores ambulantes en la ciudad. Y yo decía, ojalá que me maten, que vean gente.
Por lo menos que diga, díganle a mi padre que me mataron, qué sé yo, algo que diga, ¿no? Era triste todo. Total, paró la camioneta, me bajaron, escuchaba puertas, candados, esas puertas, las puertas de las prisiones, viste que uno se escucha. Hasta el sonido lo conocemos. La última puerta, abrieron, me sacaron la venda, la cadena y me dejaron allí en una prisión ya más amplia y había una ventana hacia el patio. Era la policía. Me sacaron del cuartel militar a la policía. Que estar sin venda, sin cadena y mirando el patio y la luz del día, para mí era una libertad. Pasó un día, 2 días, 3 días, nadie me explicó nada. El tercer día, a las 5 de la tarde más o menos, viene el policía, que era un sargento. Habían varios, pero él vino. Me dice, ¿quién es Río acá? ¿Quién es Río? Yo le digo yo. Vení. Mientras metía la llave en el candado y abrió el portón, me dice, sígueme. Y pone su metralleta atrás y me dice, sígueme. Así nomás. Yo dije para mí, esta es mi oportunidad, aquí me escapo. Cuando estoy a punto de agarrar la metralleta, tras de él, algo sentí, espera. Y lo seguí. A la oficina se sentó y me dice, yo no sé qué pasó con los militares. Dice que tú eres un tipo peligroso. Estás catalogado como uno de los líderes de las guerrillas más peligrosas. Y sobre ti pesa mucha muerte de políticos, militares, policías. Has hecho esto, dicen el otro, pero hace 3 días te iban a fusilar. Y hubo un problemita, me dicen. Para que te fusilen, 2 jueces tienen que firmar tu afusilamiento. Para que los jueces firmen, ellos tienen que releer y rever los antecedentes. Si llega al punto de esta pena, firman. Y dice que esa mañana, cuando te sacaron, cuando estaba todo listo, el legajo tuyo, solamente agarrar la carpetita y llevar juntamente con vos al juez, es como que si alguien entró y robó todo. No hay nada. Entonces se fueron al juez igual. El juez dijo, no, si no me trajen todo el legajo, no firmamos. Entonces dijeron que si en 3 días que no aparece nada, te tengo que echar. Y acá tú estás escondido. Te escondieron acá. Pero yo tengo que justificar, me dice, porque estás aquí, así que yo firmé un papelito acá, me dice, te doy un papelito para que firmes. Jorge Río cumplió los 3 días de prisión por robar en el mercado. Así que tengo que justificar por qué estás acá. Así que me dice, hombre, ¿ya está? Yo dije entre mí, estos van a inventar que yo me escapé y apenas salgo, me acribillan. Van a inventar que me quise escapar. Y estaba en que se me dice, pero... Y justo en la entrada de la policía había una fila acá de policía, otra fila acá. En la entrada hacia afuera, hacia la calle. Y no tenían una cara de buenos amigos estos. Me dice, Ríos. Ya está. Gracias, capitán. Comencé a caminar. Los policías todos te miran los de acá, pasan por el medio. Pero me pasó algo tan lindo que salga de la boca de un policía que me diga, que te vaya bien, hombre. ¿Qué? ¿De un policía eso? Le dije, gracias, yo con la cabeza abajo. Gracias. Y salí a la vereda. Miré, me miraban ellos. Caminé de 3 metros, 5 metros y empecé a correr. Corrí hasta llegué a una placita por allí, me senté. Y nadie me seguía, no pasó nada. Y ahí el pastor sigue otra vez su palabra. Y cuando yo me senté en esa plaza, después que corrí esos minutitos allí, la misma potencia que sentí esa noche, que me quebré, sentí en esa plaza. Era una cosa tan poderosa. Y entendí la palabra de ese ciego. Tú te vas a convertir a menos que lo pruebes a Dios. Y era verdad, imposible que me convierta así nomás. Que alguien que me diga que Jesús me ama a mí. Si yo no quiero que nadie me ame. Imposible que me convierta. Jesús te ama. Era imposible. Y digo, a veces Dios permite estas situaciones, ¿no? Y de ahí empezó mi camino. Le contaba yo a Marcelo, después de convertido tenía pánico viajar a los aeropuertos, entrar a cada país, tenía miedo que... Y hubo una ley de Fujimori en su último gobierno, que la ley de arrepentimiento, todos aquellos que han servido como guerrilleros y han cometido delitos, si se pueden arrepentir, les daban 2 o 3 meses de prisión y ya está. Y antes de casarme con mi esposa, que éramos novios, tuve que irme y dije, Señor, yo sé que en el cielo todo está listo. Mi tema era aquí abajo ante la ley terrenal. Y me fui a entregarme. Y el capitán que me recibió era comandante, que fue mi capitán cuando fui militar yo.
Me dice, Ríos, pero cuando le conté todo, me dice, estaba asombrado. ¿Cómo vas a hacer eso? Le digo, y que fui, cómo me convertí, qué hago hoy. Me dice, vení mañana y ora a tu Dios que no haya nada de parte de la justicia, porque si hay algo, te tengo que detener. Y no quisiera hacer eso, porque yo te conocí cuando fuiste militar. Sí, comandante, le digo, así que esa noche oré toda la noche, no dormí, que voy a dormir. Sabiendo que dejo a la novia en Argentina y voy a quedar preso allá, es difícil. Así que a las 8 de la mañana estaba allí, en la policía militar, y le dije, aquí estoy. Y él me dijo, Río, no hay nada, todo está limpio, todo está limpio. Jamás en mi vida me han detenido viajando por muchas partes del mundo. Jamás en mi vida, jamás, pero ni nada. Y yo creo en ese poder de Dios. Y mucha gente ha comenzado a invertir en orando, ayudándome, aconsejándome, discipulándome. Mucha inversión, mucha herencia. Herencia espiritual, como cada uno de nosotros. Y quiere entrar para terminar en esta noche, en este tema. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo dice a Timoteo en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti. Como quiere decir, Timoteo, en ti hay un capital, hay una herencia espiritual. Le está diciendo en el momento de su peor etapa, creo, de Timoteo. Porque Timoteo estaba tan miedo, con muerto de pánico, estaba a punto de abandonar y de tirar la toalla posiblemente, porque la manera como Pablo le escribe era como un antídoto para que se levante. Y le dice, esto le hace memoria. Como quiere decir, sobre ti hay herencia espiritual, hay una inversión. Tu abuela ha invertido, tu madre, yo te impuse la mano. Tienes inversión espiritual para que tú salgas de la situación que estás. O sea, uno vive luchas y pruebas cotidianamente. No es que no van a haber pruebas, pero en el momento de la prueba y las dificultades que uno tiene, ahí donde sale lo que de verdad eres tú y yo, lo que de verdad tenemos. Por eso Pablo habló en 2 de Corintios, ¿no? Cuando Pablo escribe a los Corintios, habla de la herencia espiritual. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos el tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y usa una metáfora del tiempo, porque en esa época no habían bancos, no habían ni caja de ahorro. Entonces, ¿dónde guardaba la gente su dinero, su herencia, su economía, su capital? En esos jarrones hechos de barro, cocidos en un horno, ahí ponían el tesoro y lo guardaban allí. Y Pablo usa esa metáfora dando a entender el tremendo capital que tiene el cristiano. El capital espiritual, aunque ese capital está en un lugar, barro, es nuestro cuerpo, es la naturaleza propia, pero no importa, lo que importa es el capital. El capital que está, el contenido. Y el contenido que tú tienes, que tengo yo, es un contenido eterno, es un contenido espiritual, que tiene efectos espirituales en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, tiene capacidad. Es Cristo mismo, todo su poder y los beneficios del reino de Dios. Pablo dice eso y luego en base a eso dice en el 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Qué hace renovar el interior? El capital espiritual. Lo que uno tiene, lo que ha recibido, lo que se ha ido dando con el transcurso del tiempo, a medida que uno ha ido caminando y las personas que nos han ido invirtiendo en nosotros. El contenido se va renovando. Aunque la parte exterior, uno es fino, incapaz, tiene límites en la vida. Pero sin embargo, lo eterno se va renovando. El hombre exterior, eso es el capital espiritual. Entonces yo te pregunto, entonces, ¿de dónde me saca que mucha gente se aparta? ¿Por qué? ¿Qué han hecho con el capital? Que se detienen en la vida y que entran a etapas hasta de dudar. Vieron que hoy en día este tema del racionalismo está afectando a nuestra juventud, donde son creyentes racionalistas
Y quieren entender desde el racionalismo. En el evangelio no, no se entiende, se cree. Y si vamos a conocer más, tiene que ver desde una revelación de Dios, bíblicamente. Pero tampoco podemos. ¿Para qué seguir queriendo preguntar cosas si de lo que ya sabemos no lo practicamos? Practica lo que sabe y después cuando practicas, pregunta, ¿qué más hago, Dios? ¿Cómo es este asunto? Pero ahí estamos, ahí, taca, que entiendo, que quiero entender, no entiendo, claro. Porque dicen, si entiendo, creo. Y si creo, voy a obedecer. Cuando la fe no es así. La vida cristiana es, yo creo, obedezco, aunque nunca la entienda. Porque el justo vivirá por lo que cree, no por lo que entiende. El justo vive. Y todos aquellos que me doy cuenta que tienen dolor de cabeza, tienen náusea, tienen pesadilla porque quieren entender desde ese racionalismo. Y ahí quedan empantanados y dando la vuelta en la vida. Y ahí están, son infructíferos, no crecen. Quedaron allí en el desierto espiritual de la vida. Y gente con capacidad, con tremendos dones, talentos, con unas habilidades tremendas, pero están allí en la nada. ¿Por qué? Porque quieren entender. Le quieren meter a Dios en su cerebro. Imposible. Es como aquel niño que estaba jugando en la playa, dice, y un hombre le ve, hizo un huequito ahí en la playa y se iba al mar, con su manito agarraba agua y venía. Y ahí estaba casi más de 4 horas. Y el hombre se asustó. ¿Qué hace este nene? Ahí, bien, ahí, ¿viste? Le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y es difícil lo que estoy haciendo, pero lo voy a lograr. ¿Qué estás haciendo? Y lo que pasa es que yo traje el mar acá a mi huequito que traje. Ah, ¿le querés meter al mar acá? Sí. Así es aquel que quiere entender todo. Le quiere meter a Dios en su huequito de acá. Mejor me meto al mar. Me meto al mar y disfrutemos del mar. Me meto en su río. Me meto en su presencia. ¿No es cierto? Porque ese es el punto. Entender es querer traerle a Dios y meterle acá. Por favor, hermano. ¿Quién te crees que sos? Métete al río. Métete ahí en todo lo de Él. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a este punto, Timoteo, Pablo dice, Timoteo, ¿cómo quiere decir? ¿Qué pasa que estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y le hace recordar, en tu abuela, tu madre, en ti, yo te impuse la mano, tienes una herencia capital, espiritual, tienes un contenido eterno. ¿Cómo quiere decir? Salir del estado que estás. No hay motivo, no hay razón para que estés como estás. No le dijo, tómate un año sabático, vete de vacaciones, vete a pescar allí unos pescaditos por allá. Parece que necesitas, no. Aviva el fuego del don que está en ti. Como quieren decir, tu problema es espiritual. Tu problema es, parece que la llama que un día ardió se está apagando. ¿Qué has hecho? Hay que mantener la llama. Esto no es magia. Él tenía la herencia y Pablo apuntó a lo que él tenía para salir de la situación. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo ya te di, ya está. La abuela también, tu madre también, todos te dieron, yo también te puse la mano y está en ti. Vamos, a hacer laburar lo que está en ti. No voy a decir que venga, pastor, me duele la cabeza, ¿puede orar por mí? Por favor, tómate una aspirina. Qué cosa. Unos puntitos más que quiero ver. Unos puntitos más. Quiero terminar con 2 puntitos más, si me permiten, por favor. Mateo 25. Mateo 25, del versículo 15 en adelante, dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Escucha eso. Dios da a cada uno conforme a su capacidad. No compitas, no envidias y no te compares con nadie. Cada uno es diferente y Dios le da a cada uno su medida. Y dice que el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Se fue y ganó 5 otros talentos más. Ganó. No quedó con 5. ¿Qué significó eso? Agarró el capital que le fue dado y laburó sobre ello. Trabajó, se esforzó, ha actuado con responsabilidad. Le dio 5, ganó 5 más.
El segundo hizo igual, le dieron 2, ganó 2 más. Y el que recibió 1, usó todas las justificaciones para justificar su vagancia. Así cuando vino el Señor, según la parábola, dice que primeramente vino el que recibió 5 talentos. Y el que recibió 5 dijo, Señor, me diste 5 talentos. Imagínate la cara de gozo que tenía. Me diste 5. ¿Y sabe qué? Hay una sorpresa. Acá hay 5 más. ¡Wow! Dijo el Señor. Y le miró la cara y dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, muchacho. Qué tremendo. Eres un capo. En lo mucho te pondré. Entra al gozo. Disfrutemos ahora. Es tiempo de disfrutar. El segundo, sí señor, también vino. Esto me diste, 2. Sorpresa. Saca, hay 2 más. Wow, 4. Sí. La misma respuesta. Aunque las cantidades eran diferentes, porque no se trata de cantidad, se trata de fidelidad sobre aquello que nos da. Me diste 2 talentos, Señor, acá hay 2 más. No vine enojado ni deprimido, diciendo, no, pero a él le diste 5 y a mí me diste 2 solamente. No. Él estaba contento con lo que le dieron. El Señor le dice la misma respuesta, buen siervo y fiel. No dijo, bueno, más o menos eres fiel, porque no, buen. Porque fue responsable sobre la cantidad, sobre el capital, la inversión que estaba en él. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo. Y el Señor, a ver, parece que eran 3, ¿no? Sí, eran 3. Ah, claro, de 5, 2. En que recibí 1, ¿dónde está? El 1, ¿dónde está? Y apareció por ahí. Escondido. Y medio ahí melancólico, dicen, Señor, me diste un talento, pero yo sé que usted es malo. Y cosecha donde no siembra, justificando un montón de cosas, vagancia pura. Y el Señor dijo, siervo malvado, mire la respuesta, y negligente, vago, ocioso, indeciso, no has aprovechado de tu oportunidad. Y dijo, quítenle el talento y denle el que tiene 10, porque el que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene se lo quita. Y yo creo, y a lo largo de mi vida cristiana he visto gente que yo los quito. Y Dios es el que labura. Porque Dios labura. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo trabajo hasta hoy. Y más dijo, y el que no trabaja no come. O sea, las cosas no se dan por cosas de magia, hermanos. El llamado, la vida espiritual, el crecimiento, el desafío. No. Es entrega. Es entrega. Es abrazar, tomarlo de la manera eterna. Y no se trata de elegir, se trata de qué es lo que Dios te da. Dios te da. Y luego también en Lucas capítulo 15, estoy ya por terminar. Lucas capítulo 15, por ejemplo, en ese capítulo está el hijo perdido, la oveja perdida y la moneda perdida. El hijo perdido vino un día, se apareció a la casa así medio como reclamando su derecho, ¿viste? Hacia el papá. Y dice en el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vino a pedir la herencia, el capital. No muchos días después, juntándolo todo, parece que era bastante, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No se fue a levantar otra empresa, a poner allí otro trabajo o un negocio. No. Agarró la herencia y ha desperdiciado sus bienes, viviendo perdidamente. Tenía herencia, pero está actuando con una total irresponsabilidad y compartiendo con gente que no merecía. Yo tengo un pensamiento así para mí, digo, las especies se atraen entre sí. Sí, yo vengo de la selva y vi a los animales. Yo no vine a ningún pato andando con la vaca. No. Las especies se atraen entre sí. Si tú ves un vago, ¿con quién se junta el vago? ¿Con un laborador? No, por favor. Le tiene pánico en que trabaja.
que está con otro vago. Las especies se atraen entre sí. Esos medio flojitos ahí, ¿con quién está? Entre flojitos, ahí están puros flojitos. Esos grupitos ahí, que ya que estos son flojitos. Estos son vaguitos, estos son chorros, estos son raritos. Porque las especies se atraen entre sí. El comprometido busca a otro comprometido. ¿Me entiendes? El responsable está buscando a otro responsable. Porque las especies se atraen entre sí. No sé de qué especie sos vos. Son de aquellas especies que laburan, que trabajan y se hacen cargo de la responsabilidad. O eres de aquellos que va y dicen, no, yo no puedo. Ah, pero tiran ideas, como filosofían, taca, pero hemos de trabajar. Acá tenemos que hacer evangelismo, seguramente. ¿Y cuándo empieza? No, yo no. No. Yo estoy solamente para tener las ideas. Ah, mira, vos te le idea y yo trabajo. Qué vivo que sos. No. Lo que pensás, actuar. Pastor, hagamos evangelismo, sí. Y yo me hago cargo de eso. ¿Me das una semana de instrucciones? Sí, hermano. Mételo para adelante. Ahora sí. Ahora sí. Y ahí este muchachito vivió perdidamente. Desperdició la herencia. Desperdició la herencia. Pero también había otro que pidió la herencia. Y esto me encanta. Segunda de Reyes, capítulo 2. Alguien que pidió la herencia. Le pidió la doble porción. ¿Se acuerdan? Mi amigo. Les presento la actitud de mi amigo Eliseo. Ya en esa época era profeta Elías. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice en el versículo 1, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venido con Eliseo de Gilgal. Y este Eliseo no era, perdón, este Elías no era un pastorcito de buen carácter, era bravo, el viejito este. Era bravísimo. Versículo 2, dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo le dijo, vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Tenía razón este Eliseo. Porque no creo que él vendió las vacas, dejó el campo, dejó toda su mini empresa que tenía para estar tomando mate al lado de Elías. Seguramente Eliseo se veía noticias. Aunque no era parte de los hijos de los profetas, era un campesino que tenía allí su campo y su arado. Pero las noticias se corrían por todas partes y él sabía por donde pasaba Elías, algo sobrenatural sucedía en las personas, en el pueblo, en los lugares. Y esto lo atrajo a él. Me imagino que su espíritu comenzó como a decir, wow, cómo quisiera ser como Elías. Me encantaría tener eso, lo que tiene él. Mientras los hijos de los profetas estaban en todas partes, ninguno de ellos tenían intención de algo mayor. Y ahora cuando pasó Elías tiró el manto como una forma de invitación. Él se fue, esperemos un ratito, se fue, mató las vacas, hizo del arado un asado de aquello, dio al pueblo, agarró sus cositas, quemó las naves, quemó todo. Como para que no exista intención, por ahí dejo una cuanta vaquita, si me va mal tengo una reserva acá. No, quemamos las naves. Todo. Sin opción a retorno. Una decisión sin retorno. Ese es el evangelio. Decisiones sin volver jamás. No hay retorno. Y ahora que le está siguiendo, el profeta le dice, quédate aquí. No, pará. Yo dejé todo, no, para estar acá. No, yo te voy a seguir hasta donde te vayas vos. Qué linda actitud de acercarse a alguien para recibir. Y bueno, siguió. Y también se fue a otro lugar también que le dijo. Se va, dice en el versículo 4, Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me envió a Jericó. Le dice de vuelta, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el versículo 6 pasó igual. En el versículo 9, ya pasaron el Jordán y ahí Eliseo viendo las maneras sobrenaturales de Dios a través de Elías. Pasaron el Jordán por seco.
Ya varios habían abierto el Jordán. Pensé que el Jordán ya estaba medio como asustado, nervioso por donde pasaba un siervo. Siempre le abrían, che. Pasaron el Jordán al otro lado. Y ahí viene la gran pregunta. Pide lo que quieras antes que Jehová me lleve. Y ahí este hombre perseverante, dedicado, dispuesto, entregado, ya renunció. Ya tenía resuelto dentro de su corazón lo que él quería tener y hacer. Ya estaba resuelto, solamente esperaba el momento. Y ahí sale de lo más profundo. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y la doble porción era la comida mejor o la comida más especial sobre el primogénito. Porque en el primogénito era el que continuará con el linaje. Y él usa eso diciendo, yo quiero la doble porción. ¿Sabe qué está diciendo él? Yo quiero continuar haciendo lo que tú vienes haciendo. Yo no quiero que esto se detenga. Yo quiero ser alguien que haga historia en continuar lo que tú vienes haciendo. Quiero seguir haciendo milagros. Quiero seguir demostrando al Dios de Israel. Quiero que las naciones y las personas a través de mi vida vean a Dios manifestarse, por lo cual necesito lo que tú tienes. ¡Qué tremendo! Y la respuesta de Elías no fue alentadora. Le dijo, pediste cosa difícil. Hasta medio negativo era Elías, viste, medio rarito. Pero era profeta de Dios. Así que cuando le dijo, bueno, si me ves cuando Jehová me lleve y ves el manto. Y ahí, en el momento clave, renunció a la vaca, al campito, por algo mayor, por algo más relevante. No se trataba de vacaciones, una pequeña experiencia espiritual, no. Esto era que marcaría su vida. Y dice, cuando vino el carro de fuego lo llevó. Y él gritaba. Gritaba ahí Eliseo. Hasta que encontró el manto y golpeó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el mar se abrió, el Jordán de vuelta. Y dicen algunos que este discípulo ha continuado con la herencia. El hijo pródigo pidió la herencia para desperdiciar. Este pidió la herencia para multiplicar. Le dice que Eliseo fue mucho más relevante en su ministerio que Elías. No sé si fue mejor o peor, pero cada uno cumplió una función. Y yo creo que Dios en este tiempo está queriendo impartir algo mayor. Hay agua para los sedientes y comida para los hambrientos. El punto es, si dentro tuyo hay agua, hay hambre, hay sed. O es una actitud conformista y bueno, parece que sí, qué sé yo, no sé. No. Porque aquí está el punto. Hay agua para los sedientes. Y Jesús dijo en su palabra, pedid y os dará. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. La comida es para los hambrientos y el agua para los sedientos. Me acuerdo en Puerto Madryn cuando fuimos el primer año. Una etapa muy difícil en Argentina. De la Rúa se escapó y estaba en crisis Argentina. Y en la ciudad de Puerto Madryn había un basural donde comían más de 60 familias. Y nosotros íbamos a llevar allá comida al basural. Y cuando venían los camiones de basura, esta gente dejaban de comer lo que estaban comiendo para ir. Cuando el camión volcaba la basura y habían panes, todo podrido, pero no importa. El hambre tiene poder. El hambre no te pone en condición de expectativa. El hambre te lleva a ser la persona más vulnerable. Con tal de poder saciar un poquito. Yo vi esos niños con sus padres y mujeres ahí en medio de esos volquetes que tiraban la basura. Ahí se lanzaban para quitarse una banana que estaba allí, un pedazo de plátano, panes, lo que tiraba la gente. Y digo, wow, si los cristianos tuvimos un poquito de hambre espiritual. Wow. Y ahí está, porque hay comida para el hambriento y agua para el sediento.